Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 21 de mayo, en esta quinta semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Cristóbal Magallanes Jara y a Santa Catalina de Génova, religiosa. Encabeza la lista de los 25 mártires mexicanos perseguidos por la fe en Jesucristo entre los años 1915 y 1937, San Cristóbal Magallanes nació en Totatiche, Jalisco, en 1869. Desde pequeño se mostró gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Rosario. Su vida sacerdotal la pasó casi toda en su pueblo natal, donde organizó y fundó varias obras, hasta su fusilamiento en 1927. Fue canonizado en el año 2000, el 21 de mayo, durante el jubileo. Y ahora hablemos de Santa Catalina. Bueno, Santa Catalina, a quien sus contemporáneos llamaban Catalinita, nació en Génova en 1447. Sus padres eran Francisca Di Negro y Santiago Fieschi, que había sido virrey de Nápoles bajo Renato de Anjou. La familia Fieschi había dado a la iglesia dos papas, Inocencio IV y Adriano V, y con la familia Grimaldi dirigían al partido güelfo. A la edad de 16 años sus padres la hicieron casar con el gibelino Julián Adorno, a pesar de que 3 años antes ella había hecho petición de ser canóniga lateranense con su hermana Limbania. La vida desordenada de Julián, que tenía más de 5 hijos ilegítimos, influyó negativamente a Catalina, quien menciona los primeros años de su matrimonio en el autobiográfico Diálogo de la llamada Catalinita entre el alma y el cuerpo, junto con el amor propio reducido después al espíritu con la humanidad. La santa imagina el alma haciendo un pacto con el cuerpo. Iremos por el mundo, y si yo encuentro algo que me guste, lo disfrutaré, y lo mismo harás tú. Cuando encuentres algo que te guste, y quién mejor que encuentres se lo gozará. Obras de Santa Catalina de Génova, ediciones paulinas. Pero la alianza entre el cuerpo y el amor propio reduce pronto el alma, dejándola maltrecha. Al alma no le quedó sino un pequeño remordimiento, estímulo, pero le importaba muy poco. Esta pobre alma en poco tiempo se vio con tantos pecados y tanta ingratitud a las espaldas, sin ver ningún remedio, que casi no tenía camino de salida. Entonces exclama: «Oh miserable de mí, ¿quién me sacará de tantos males? Solo Dios puede, Señor. Haz que yo vea la luz, para que yo pueda librarme de tantos lazos». Entonces comenzaron sus experiencias interiores en las que Catalina se inspiró para su obra célebre, El Tratado del Purgatorio, cuyo prólogo la declaraba colocada en el purgatorio del encendido amor divino, que la quemaba toda y la purificaba de cuanto tenía que purificar. Catalina llevó a cabo su deseo de renovación espiritual en la mortificación y en la caridad. Fue ella quien estimuló a Héctor Bernaza a transformar la compañía de la misericordia en compañía y después en oratorio del divino amor, una iniciativa que se difundió también en Roma y en Nápoles y que tuvo como socios a San Gaetano de Thiene y al futuro Pablo IV. Era la actuación de cuanto había escrito en el diálogo. No se encuentra camino ni más corto ni mejor, ni más seguro para nuestra salvación que este nupcial y dulce vestido de la caridad, escribía. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Catalina de Génova, religiosa. Y también hoy pedimos la intercesión de San Cristóbal Magallanes Jara, presbítero y compañeros mártires. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy importante la primera lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, el inicio del capítulo 15, los versículos del 1 al 6. Es justamente el preámbulo a lo que llamará la Iglesia el primer concilio, el Concilio de Jerusalén, que está aquí en la palabra de Dios. Y como la Santa Madre Iglesia Católica muy sabiamente en distintas épocas y circunstancias, dependiendo de las situaciones y conflictos, ha convocado continuamente a varios concilios que, tomando este modelo del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, nos ayuda para mejorar y llegar consensuadamente a Dios. Así es. Bueno, el Concilio de Jerusalén inicia con una disputa, como estando en Antioquía, San Pablo y Bernabé están evangelizando a los paganos, a los que se van convirtiendo del paganismo al cristianismo naciente. Algunos hermanos llegan de Judea, que en su mayoría son judíos, que observan las leyes mosaicas, la ley judía, y quieren imponer a aquellos que se están convirtiendo al cristianismo, que son paganos, que no conocen para nada el judaísmo, quieren imponerles la circuncisión, porque sin ello, afirman, no pueden salvarse. ¿Qué provoca esto? Pues un altercado, una discusión muy fuerte, y por eso San Pablo y Bernabé deciden ir a Jerusalén a tratar este asunto. En ese momento, Jerusalén era la sede en donde se encontraban los demás apóstoles. Después, cuando San Pedro va a evangelizar Roma, la sede de la iglesia se queda en Roma. Bueno, qué interesante, porque en el texto encontramos a San Pablo y Bernabé hablando de aquellas grandes conversiones que tenían los paganos, cómo esta noticia los llenaba de gozo. Fueron recibidos evidentemente por aquella comunidad cristiana de los apóstoles y los presbíteros, dice literalmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya existía la figura del presbítero y ahí está, claramente. Por eso no podemos decir otra cosa. Existían los apóstoles, los obispos, según primera y segunda de Tesalonicenses, y los presbíteros, que dice hoy, libro de los Hechos de los Apóstoles. Claro, los recibieron con amor, con alegría, pero algunos que se habían convertido, que eran fariseos, por lo tanto eran judíos, pedían que los nuevos paganos convertidos al cristianismo se tenían que circuncidar y les tenían que exigir cumplir la ley de Moisés. Y esto fue lo que fueron a discutir a este primer concilio de Jerusalén. Mañana nos daremos cuenta cuál es el desenlace de esta historia. Les dejo esa inquietud en el corazón para que continuemos escuchando lo que al final de cuentas se decide como una iglesia en unidad. Bueno, qué importante es entonces no querer imponer algo, sino proponerlo y hacerlo con todo el corazón, buscando la verdad en la Escritura, en la tradición, en el magisterio. Así es, también hoy nos damos cuenta de cómo San Pablo y Bernabé siguieron evangelizando sin temor, buscaron acercar corazones a Dios y salvar almas. Es la tarea que todos tenemos, salvar almas, nuestra propia alma, hay que salvarla. Y el alma de los demás. Si hemos encontrado a Dios, si hemos encontrado nuestro tesoro, si hemos encontrado aquello que le da vida, alegría y plenitud a la existencia, compartamos ese regalo. El don que recibiste gratuitamente compártelo, dice la palabra. Bueno, pues a esto nos invita hoy la primera lectura. Luego damos un pasito al Evangelio de San Juan. Empezamos con el capítulo 15 del 1 al 8, ¿verdad? Bueno, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Mi Padre es el viñador, dice hoy Jesús. Así es, Jesús es la vid, el árbol que sustenta, el árbol que fortalece, el árbol que da vida.
Nosotros somos los sarmientos, las ramas, que dentro de eso damos fruto. Y el Padre, Dios nuestro Padre, es el viñador, aquel que puede hacer lo que quiera con aquella vid. Jesús nos lo deja muy en claro. Pero, eso sí, Jesús nos dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Qué significa esto de permanecer en mí y yo en ustedes? Significa que debemos de buscar siempre la unidad, que debemos de estar en sintonía con el Señor, que debemos de buscar dar gloria a Dios, que debemos de permanecer atentos y fieles a la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Así es. Por lo tanto, si permanecemos en esta fe, vamos a permanecer unidos a Cristo, a la vid, al árbol, por lo tanto unidos a Dios Padre. Pero si nos desviamos del camino, si buscamos otros rumbos, si desviamos la mirada, si desviamos nuestra fe, si dejamos de creer, entonces definitivamente somos como aquellos racimos, aquellas ramas, aquellos sarmientos que son cortados y se echan al fuego. Por eso, cuán importante es estar en sintonía, en unidad con nuestra fe. Claro, podemos en algún momento no estar de acuerdo o que algo nos incomode, pero eso no significa que no podamos hablar las cosas, que no podamos dialogar o pues que no podamos aceptar aquello que se nos da, sabiendo que nosotros nos podemos equivocar si hacemos las cosas de manera solitaria. Fue lo que pasó con Lutero. Sí, no quiso obedecer al Santo Padre. El Papa en aquel tiempo se separó y ya vimos el gran abismo que provocó dentro de la iglesia. Todo el movimiento protestante, la reforma protestante y hasta el día de hoy en América Latina y en Guatemala, todo el tema de las sectas. Cada pequeña secta, cada pequeña iglesita chiquita donde se reúnen 5, 6, 8 personas, tiene su propia manera de ver las cosas, su propia teología, están divididos como el número de iglesias que son. Lamentablemente, pero nosotros tenemos unidad. Si permanecemos unidos a Jesús, estaremos en unidad. No desobedecer a la jerarquía, no desobedecer a mi encargado, no desobedecer a mi iglesia, no desobedecer a mi párroco, no desobedecer al obispo, al papa, no, porque sabemos que ahí está Dios, ahí está la iglesia, ahí está nuestra fe. Permanezcamos con ese vínculo buscando la unidad, y si alguien provoca división, tratemos de hacerle conciencia, orando por esa persona y hablándole con amor para que pueda buscar la unidad en la iglesia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.